En Cristo, ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Colosenses 2:10. Teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Cada meta que tenemos pierde sentido sin la mirada puesta en Cristo, sin entender que nuestra vida está completa en Cristo, y que nosotros mismos estamos completos en Él. Cada emprendimiento será algo vano, tal como lo comprobó el rey Salomón. Solo podemos avanzar en nuestra vida espiritual con nuestra fe, mirada, confianza, y ser, fundamentados en Cristo. ¿Qué te espera este año? ¿Qué tiene Dios para ti, tu familia, tu iglesia local? Ahora bien, no sabemos con total seguridad qué vendrá para nosotros este año, tal vez muchas alegrías. Quizás algunas tristezas, ningún ser humano sabe cómo será su futuro. Ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Santiago 4:14. La cultura pagana que rodeaba a la iglesia colosense, adoraba a muchos dioses. Es indudable que los creyentes en esa ciudad se sentían bastante presionados por sus vecinos a regresar a su antiguo estilo de vida. Las herejías que amenazaban a la iglesia de Colosas eran una extraña mezcla entre la filosofía griega y el legalismo judaizante. Resumiendo la situación, podemos decir que había dos grupos opuestos teológicamente, pero que ambos negaban la verdad sobre Cristo, y la respuesta de Pablo, tanto para los filósofos griegos como para los judaizantes, fue la misma. Estamos completos en Cristo, porque Cristo es suficiente para nosotros. El tema del libro de Colosenses se puede resumir en el siguiente versículo. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Colosenses 3:11. Cristo es Dios, el Creador, el Salvador, y la cabeza de la Iglesia. El anhelo de Pablo al escribir la epístola a los colosenses, era que los hermanos en esa iglesia local reconocieran que Cristo es el primero en todo. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo, que es la Iglesia, el que es el principio, fue el primero en resucitar, para ser en todo siempre el primero. Colosenses 1:18. El deseo de nuestro enemigo Satanás es que quitemos nuestra vista de Cristo. Quiere que Cristo sea olvidado, o al menos marginado en tu vida, iglesia y familia. Satanás quiere que si pecas y tienes culpa, pongas tus ojos en tu culpa y no en Cristo. Quiere que si no pecas tan gravemente como otros, pongas tus ojos en tus buenas obras y no en Cristo. Para nosotros, Cristo es suficiente, no debemos buscar fuera de Él. La mayoría de nuestros problemas cristianos y errores de pensamiento vienen precisamente por olvidar o marginalizar a Cristo. Pablo afirma la deidad de Jesús en el siguiente versículo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios, en un cuerpo humano. Colosenses 2:9. Cristo no necesita más para llegar a ser Dios. Jesucristo es Dios, Él es todo lo que necesitas. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo y estás satisfecho. En Cristo conoces a Dios, y tienes a Dios. El centro, la piedra angular, la joya en la corona del cristianismo, no es una idea, un sistema, o una cosa, es Jesucristo. Para contrarrestar la influencia de los falsos maestros, Pablo exaltó a Cristo. El rey Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés, que él hizo la meta de su vida, buscar la satisfacción de su alma, buscó en el trabajo, los estudios, el conocimiento, las riquezas, las posesiones, la diversión, el placer, las bebidas alcohólicas, las construcciones, los proyectos laborales, los ahorros, y la música. ¿Cuál fue su conclusión después de buscar gozo en todas esas cosas? Luego observé todas mis obras, y el trabajo que me había costado realizarlas, vi que todo era vanidad, un correr tras el viento. Eclesiastés 2:11. Deja que tu corazón se llene con un sentido de la bondad y excelencia del Señor. La majestad del Señor Jesús es infinita, y al mismo tiempo, tiene mansedumbre y gracia. Cristo es suficiente para ti, y si Él es tu Salvador, estás completo y bendecido. Cualquiera sea tu situación, Cristo será suficiente para ti. Los falsos maestros en Colosas no pedían a los creyentes que se olvidaran de Cristo, ellos les pedían que hicieran a Cristo una parte de su fe y de su vida, pero esto solamente quitaría a Cristo del lugar que le corresponde, el lugar de preeminencia. Así que Pablo dio el verdadero y duradero antídoto a toda falsa enseñanza. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Colosenses 2:9. La verdad es que en Cristo hay tal perfección, que nada puede ser añadido a Él. Cristo es y será suficiente para ti. Si vienen alegrías, agradece a Dios.
quien por su gracia te las envía. Y recuerda que el mayor gozo está en Cristo, si vienen tristezas y tiempos de dolor. Jesucristo te cuidará y guiará, en valle de sombra y de muerte, Cristo continúa siendo suficiente para ti. En Él estás completo y nada te falta, aleluya. Dios por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos, para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza, y sus obras maravillosas. Segundo Pedro 1:3. Por medio de su vida, Cristo cumplió todos los requisitos de la ley para su pueblo en la cruz. Él pagó la deuda de nuestro pecado. Pablo les enseña a los creyentes en Colosas que Jesucristo es suficiente para satisfacer todas las necesidades de aquellos que son suyos. Cristo satisface nuestra sed de plenitud, Él satisface nuestro anhelo de conocer a Dios, y nuestros más profundos anhelos de estar llenos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, y ustedes son las ramas, el que está unido a mí como yo estoy unido a Él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Mediante la comunión diaria con Cristo, por medio de la gracia, encontramos plena satisfacción para todas nuestras necesidades. Esta satisfacción permite al cristiano servir a Dios aquí en este mundo, con un corazón lleno de fervor y dedicación, un corazón feliz en Cristo. Capacita al creyente para vencer el pecado, y dedicarse por completo al servicio de su Señor y Redentor. Filipenses 4:13 dice, puedo enfrentar cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. En lo relativo a la suficiencia en Cristo, en la vida de un cristiano, las actitudes rivales de independencia y autosuficiencia han existido por mucho tiempo. Recuerde la oración de Pablo para que Dios le quitara el aguijón en su carne, lo que sea que era este aguijón. Pablo creía que era una debilidad que interfería con su llamado y servicio para Dios. Pablo quería que se lo quitaran para poder hacer un mejor trabajo para Dios. Pero la respuesta de Dios a Pablo fue no. Dios sabía que Pablo estaría mejor con este aguijón que sin él. El aguijón en la carne hizo que Pablo dependiera del Señor. Dios sabía que Pablo era por naturaleza el tipo de salir por su cuenta a hacer la obra de Dios, a menos que hubiera algo que lo llevara a buscar la fuerza del Señor. La respuesta de Dios para Pablo fue la siguiente. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Segundo Corintios 12:9. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Pablo a este razonamiento? Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Hay veces en que Dios sabe que necesitamos un aguijón, una desventaja, para mantenernos dependientes de Él. Si somos sabios, nos regocijaremos en ello para que la fuerza de Cristo pueda fortalecernos, para que Dios sea glorificado. La relación que Pablo tenía con Dios, le permitía tener comunión con Dios como su Padre, un término de cariño. Como papi, Pablo no le negaba nada a Dios, y Dios no le negaba nada a Pablo. El contexto de esta declaración de Pablo fue hecho a la luz de sus sufrimientos. Toda su vida, Pablo tenía un propósito, servir fielmente a Dios y cumplir su llamamiento. A pesar de los naufragios, las apedreadas, las palizas, los latigazos, las constantes amenazas de muerte, Pablo dijo que continuaría sirviendo al Señor Jesús, que continuaría sacrificando su vida por el Señor, y que Cristo le daría la fuerza para hacerlo. Colosenses 1:29 dice, es por eso que trabajo y lucho con todas mis fuerzas, apoyado en el gran poder de Cristo, que actúa dentro de mí. Para el apóstol Pablo, su vida tenía que ver con la misión que Dios tenía para él. Pablo sabía que podía hacer todas las tareas que Dios le había encomendado, no por sus propios esfuerzos, sino por el poder de Cristo y el Espíritu Santo. La fe de Pablo estaba en Cristo y nada más. Apropiarnos de la suficiencia en Cristo, y reconocer nuestra suficiencia en Cristo, es la clave absoluta para salir victoriosos en nuestra vida cristiana. Debemos liberarnos de nuestra actitud de autosuficiencia. Debemos tener el poder de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Y en nuestras debilidades permitamos que Cristo sea nuestra fortaleza. Segundo Tesalonicenses 1:11 dice, por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento, y cumpla con su poder todo propósito de bondad, y toda obra de fe. Hay una sola palabra que incluye todas las riquezas que encontramos en Cristo, gracia. Es una palabra extraordinaria, es usada más de 150 veces en el Nuevo Testamento, para hablar del favor divino derramado sobre gente que no lo merece. Es el medio por el cual recibimos todo beneficio físico y espiritual. La gracia común es el continuo cuidado de Dios por toda la creación, proveyendo para la necesidad de sus criaturas. Romanos 5:2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido,
en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría, participar de la gloria de Dios.